Hola chicos, en este vídeo os voy a hablar de los complementos del verbo dentro de la oración simple. Los complementos del verbo siempre están dentro del predicado, obviamente. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ver el complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el complemento agente, el atributo, el complemento predicativo y el complemento regido. Aquí os digo que os recuerdo que lo habéis visto en vídeos anteriores, los diferentes tipos de verbos compuestos y de entre ellos os especifico las perífrasis verbales para que así no os confundáis. Bien, hablamos y vemos cómo diferenciamos dentro del predicado el predicado nominal y el verbal. Tened en cuenta que dentro del predicado nominal solamente podemos tener el atributo y algún complemento circunstancial, también a veces el complemento indirecto, pero en el predicado verbal no podemos tener jamás el atributo, tendremos el resto de los complementos. Deciros simplemente a modo de conocimiento que la nueva gramática de la lengua española establece dos tipos grandes de complementos. Los divide en dos categorías, los argumentales o argumentos y los adjuntos. Bien, que sepáis que los argumentales son el complemento directo, el indirecto, el de régimen, el atributo y el predicativo. Aquí os explico por qué son argumentales. Y los adjuntos son el complemento circunstancial y el complemento agente. Aquí los explico también y lo podéis ver por el PDF. El atributo. Os voy a decir las características del atributo. Lo primero, solo aparece con verbos copulativos. Eso para empezar. Segundo, cuando aparece el atributo, el predicado es nominal. No porque tenga un verbo copulativo simplemente voy a tener un predicado nominal, sino que tiene que ir unido al atributo. Siempre voy a señalar atributo, siempre, salvo que me encuentre que solamente en la oración haya una circunstancia de tiempo, como en esta, María está desde ayer. Si no me encuentro este tipo de oración, siempre voy a señalar atributo, porque el atributo va a poder hacerlo un grupo nominal, un grupo adjetival, un preposicional y un adverbial, cualquier grupo sintáctico. Antes de la nueva gramática de la lengua española, también teníamos aquí como excepción la circunstancia del lugar. Por ejemplo, María está en su casa. Antes establecíamos aquí que era circunstancial del lugar. La nueva gramática establece que esto también es atributo. Lo único es que le añade además el adjetivo de locativo. Atributo locativo. Vamos con el complemento directo. El complemento directo puede hacerlo un grupo nominal, un grupo preposicional solo con la preposición a o cualquiera de los pronombres personales átonos que tenemos aquí. ¿Cómo podemos reconocer a un complemento directo? Pues solamente sustituyéndolo por los pronombres lo, la, los o las, dependiendo del género y el número. Hay una excepción y es que existe un leísmo aceptado por la gramática. Cuando sustituimos el complemento directo por le, siempre y cuando sea una persona masculina y esté en singular. Juan le vio. Yo puedo decir Juan le vio o Juan lo vio. Puedo decir igual eso. Como es un leísmo aceptado por la Real Academia, pues por lo tanto establezco que es complemento directo, aunque esté en le. Si yo tengo aquí estos ejemplos, Elena dicta cartas, yo sustituyo cartas por el pronombre, pues las dicta. Juan cuida al abuelo, Juan lo cuida. Juan vio a Pedro, Juan lo vio o le vio. Pueden utilizar las dos cosas porque se cumple la regla. En ocasiones encontramos que existen dos complementos directos en una misma oración, pero no porque sean dos diferentes, sino que en realidad son el mismo solo que duplicado. ¿Qué ocurre? Pues que uno de ellos tiene que ir antepuesto. Es lo que se llama el foco. Focalizamos la oración sobre este elemento sintáctico. A María la cuida Juan. Tendríamos a María complemento directo y la también complemento directo. ¿Qué ocurre con el indirecto? Pues es muy parecido. El complemento indirecto puede hacerlo un grupo preposicional, pero solo con la preposición a. Ahora ya no se admite la preposición para el complemento indirecto con la nueva gramática, solo con la preposición a. Y también con los pronombres personales, pero estos, el me, te, se, le, les, nos, os. Hemos quitado el lo, la, los y las, que es exclusivo del complemento directo. Mirad, tenemos esta oración. Elena dicta cartas a Lucía. Elena las dicta, si lo sustituyo por las, es que puede ser complemento directo. En cambio, Elena le dicta cartas, lo sustituyo por le, en este caso es complemento indirecto. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener cuidado porque al igual que el leísmo está aceptado por la gramática, el laísmo no lo está, ¿vale? Yo no puedo decir Elena la dicta cartas o Elena la dio un abrazo. Eso está mal dicho, es una incorrección gramatical grande, ¿vale? También puede ir antepuesto, como pasa con el complemento directo, y es porque se duplica. Focalizamos. A Lucía le dicta Elena.
Tanto a Lucía es el indirecto como le es el indirecto. ¿Qué ocurre cuando aparece en la misma oración el complemento directo y el indirecto, pero en forma de pronombres? Por ejemplo, si yo digo Elena dicta cartas a María, Elena las dicta, Elena le dicta cartas. ¿Qué ocurre cuando yo los tengo los dos en forma de pronombre? Que se quedaría si Elena le las dicta. Esto no es castellano. ¿Qué ocurre? Pues que este le va a pasar a qué? A se. Pero sigue haciendo la misma función de complemento indirecto. Elena se las dicta. Pasamos al complemento circunstancial. Tenemos muchos tipos de complementos circunstanciales, muchos tipos. También os digo una cosa, el tipo de complemento circunstancial es de carácter semántico, por lo tanto, si en alguna vez tenéis una confusión con algún tipo de complemento circunstancial, con que pongáis la función circunstancial ya es suficiente. No obstante, prefiero que lo aprendáis y que la pongáis, ¿vale? Complementos circunstanciales, pues tenemos de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, de compañía, de instrumento, beneficiario, medio, finalidad, materia, oposición y alguno más que podría incluiros. ¿Qué puede desempeñar la función de complemento circunstancial? Un grupo preposicional, un grupo adverbial o un grupo nominal. Entrena en el gimnasio, canta muy bien, estudia todos los días. No siempre un complemento circunstancial puede sustituirse por un adverbio. Por ejemplo, lo anota todo con esmero, lo anota todo esmeradamente. En ocasiones sí y en otras no se puede sustituir. Otra de las características del complemento circunstancial es que tiene libertad para aparecer en la oración en cualquier parte. El almendro florece en esta época florece el almendro o florece en esta época el almendro. Y algo importante a tener en cuenta que os lo he resaltado. Jamás un grupo adjetival, jamás puede ser complemento circunstancial. Si decimos él viene cansado, yo no puedo decir cansado circunstancial de modo, ¿vale? No, porque es un grupo adjetival, nunca. Vamos con el complemento predicativo. El complemento predicativo es un complemento que a la vez puede complementar, valga la redundancia, tanto el significado del sujeto como del complemento directo. Y la regla para reconocerlo es muy fácil. El complemento predicativo concuerda, es decir, coincidirá con el sujeto o con el complemento directo en género y número, siempre y cuando estemos hablando de un sustantivo o de un adjetivo. Si yo digo, Luis terminó harto, si en vez de decir Luis, digo Luisa, Luisa terminó harta. Como en el ejemplo de aquí, el avión regresó intacto, la avioneta regresó intacta. También puede ser un grupo preposicional. Normalmente va a ser un grupo adjetival. En el 99% de los casos el complemento predicativo va a ser un grupo adjetival. Pero también puede ser un grupo preposicional, habitualmente con la preposición de. Sara trabaja de redactora. Lo mismo, veis que concuerda redactora con Sara. Si digo Luis, Luis trabaja de redactor. En ocasiones también puede ser un grupo nominal. Llamaron a María ladrona. Aquí en este caso coincide o concuerda en género y número con el complemento directo. Si en vez de ser llamaron a María ladrona, digo llamaron a Luis ladrón. Y aquí os he puesto una excepción con el grupo adverbial, pero bueno, esto simplemente pues para que lo leáis, pero que este año no corresponde al nivel de este año. Importante, el complemento predicativo puede concordar, en este caso, con el sujeto, con el complemento, y también os pongo aquí que muy excepcionalmente con el complemento indirecto, que aquí tenéis también un ejemplo. Pero bueno, nosotros vamos a ver este año pues el complemento normal, que es al sujeto y al directo. El complemento de régimen. Bien, el complemento de régimen se caracteriza por un tipo de verbos específico. Son verbos que son verbos pronominales, verbos de movimiento o verbos que exigen, en cualquiera de los casos, siempre una preposición. Es decir, necesitan una preposición para poder añadirle un complemento. Si yo digo acordarse, necesito la preposición de. Parecerse, necesito la preposición a. Creer, necesito la preposición en. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Por lo tanto, siempre va a ser el complemento de régimen o regido un grupo preposicional. A la fuerza tiene que ser un grupo preposicional.
el complemento de régimen o regido se sustituye en ocasiones por un pronombre demostrativo neutro, esto o eso. Mirad, Elena depende de su ayuda. Elena depende de eso, depender de. Con que sepa ya que esta preposición me la exige el verbo, me la rige el verbo, de ahí lo de complemento regido. Si yo digo Elena depende, pues ¿de quién? La oración no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque es un tipo de complemento argumental necesario para el significado completo de la oración. Vamos con las oraciones pasivas y por lo tanto con el complemento agente. Para tener complemento agente yo tengo que transformar la oración de voz activa a voz pasiva. Bien, si yo tengo una oración en voz activa, para poder transformar la voz pasiva tengo que tener un complemento directo. Si no hay complemento directo no se puede pasar. 3 son los pasos para transformar de oración activa a pasiva. Primero, el complemento directo va a pasar a sujeto paciente, quitándole si llevara o llevase en el complemento directo la preposición. Los heridos, aquí tendríamos los heridos. La oración en voz activa, el helicóptero trasladó a los heridos, yo le quito esta preposición y el complemento directo pasa directamente a sujeto paciente. Luego, el verbo pasará al verbo en voz pasiva. ¿Cómo hago la voz pasiva? Pues cogiendo este verbo, añadiéndole como auxiliar el verbo ser y transformando este verbo en participio. Obviamente tendré que concordar este verbo con el sujeto en número y persona. Como tengo un sujeto en plural, pues pongo el verbo compuesto en voz pasiva en plural. Los heridos fueron, verbo ser, trasladados. Participio de este verbo trasladar en voz activa. Y me queda el último paso. El último paso es que el sujeto de la oración en voz activa pasa a complemento agente en la voz pasiva. ¿Cómo? Añadiéndole la preposición por, que es la fundamental, y en ocasiones también la preposición de. De esta manera tengo una oración en voz pasiva. Los heridos fueron trasladados por el helicóptero, donde tengo un sujeto paciente que no hace la acción del verbo, sino que la recibe, un verbo en voz pasiva con el auxiliar ser y un complemento agente que siempre es un grupo preposicional precedido de la preposición por. Aquí tenemos otros ejemplos. Cervantes ha escrito el Quijote. Pues tenemos el complemento directo, pasa a sujeto. El Quijote, ahora tengo que transformar este verbo a voz pasiva. Ha sido escrito y ahora Cervantes lo convierto en complemento agente. Pues le pongo la preposición por delante. Por Cervantes, complemento agente. Entonces, me tengo que fijar muy bien en el verbo a la hora de hacerlo. Tengo que saber qué tipo de verbo es. ¿Por qué? Porque si yo digo escribe, por ejemplo, presente, pues utilizo el verbo ser en el mismo tiempo verbal que está. En este caso, presente. Si lo tengo en pretérito imperfecto, pues el verbo ser en pretérito imperfecto, era. Si lo tengo en futuro, pues el verbo ser en futuro. Si lo tengo en condicional, el verbo ser en condicional. Si lo tengo en pluscuamperfecto, pues el verbo ser en pluscuamperfecto. Si lo tengo en futuro compuesto, pues en futuro compuesto. Si lo tengo en condicional compuesto, en condicional compuesto. Y si lo tengo en subjuntivo, pues en subjuntivo. Me tengo que especificar, saber qué verbo es la conjugación castellana para poder pasarlo a voz pasiva en el mismo tiempo verbal más el participio del verbo que aparece. Y por último deciros pues que existen los llamados complementos oracionales que no tienen función sintáctica. Son los que podemos determinar o que hemos visto en vídeos anteriores como los tópicos o simplemente son llamados elementos periféricos que son pues o fórmulas de cortesía o como hemos dicho antes elementos focalizados o tópicos de la oración. Como el hombre por fortuna puede razonar, por favor piénsatelo, no tienen ningún tipo de función, simplemente se dirían modificadores, nada más, modificadores oracionales y ya está, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado los complementos del verbo y con esto ya podemos analizar cualquier tipo de oración simple. Un saludo.